Y con nuestro columnista de los jueves, qué día justo para tener a un politólogo, a un profe de la Universidad Nacional de Villa María para analizar el escenario político, nuevo escenario político o no tan nuevo. Usted lo dirá. Bienvenido, Jorge Foa Torres. ¿Cómo va? Buen día. Un gusto, como siempre, estar acá. Bueno. Qué cosa. Hay un diario, acabo de ver la tapa de un diario que no leímos cuando comenzamos. Uno de los tantos diarios que tenemos arriba de la mesa de trabajo, que simplemente titula, creo que es el diario de La Plata, que dice: La despertaron. Tac. Solo eso puso. Claro. Con sujeto tácito. Sí, sujeto tácito. Como en la plaza ayer, ¿no? Sí. Con una voz en off. Qué cosa, ¿no? Un palco vacío, una puesta en escena totalmente diferente a todo lo conocido. Un palco donde realmente se pelean por estar decenas, se empujan para subir decenas de dirigentes. Ayer no había absolutamente nadie. Yo tengo otro título acá, Ajá. de Clarín. ¿Ah, sí? Diga. Que decía ayer: Cristina ayer. Kirchner consiguió una marcha grande, pero no tuvo su 17 de octubre. Bueno, esa es la tapa de hoy. Sí. Es la Guido tapa de hoy. Carrelli Lynch. Esa es la tapa de hoy. Bueno, Eso dice exactamente la tapa de hoy de Clarín. es que era 18 de junio ayer. Tuvo su 18 de junio, Cristina. Claro, no el 17 de octubre. Sí. Porque es interesante la referencia, porque en realidad lo que logra el 17 de octubre es que liberen a Perón. Uh-huh. ¿Verdad? Cuestión que todavía no sabemos, Sergio, si la van a liberar a Cristina o no. Uh-huh. Hoy uno podría decir no. Hoy comenzó la prisión de Cristina. Y al mismo tiempo uno puede decir comenzó la sobrevida del peronismo. Sí, inclusive anoche miraba tarde, ¿no? De tantas sobrevidas. Duro de domar Sí. y lo veía hasta domado a Guillermo Moreno, que a veces es indomable, dice cosas. Ayer estaba serenito, tranquilito, como si le hubieran dado un baño en un jacuzzi. Estaba muy calmo, como encolumnándose detrás de también de la figura de Cristina. Me llamó mucho la atención. Sí, yo creo que hay varios elementos, ¿no? Para analizar. Diga que usted es el que... Sí. Muchas aristas de todo esto. Una me parece que era la pregunta que venía desde que ganó Milei las elecciones, desde una fragmentación muy grande del peronismo, desde un internismo muy fuerte, que hacía preguntarse por el futuro del peronismo, ¿no? O por la existencia real de un peronismo todavía con una potencia electoral, con una potencia de movilización. Bueno, esa pregunta me parece que ayer se responde. Y se responde no porque el peronismo haya decidido en un mitin en el partido o de otra manera unirse, sino básicamente por la decisión de la Corte Suprema en el contexto, como venimos trabajando acá, Sergio, compañeras, un contexto de un gobierno nacional que cada vez radicaliza más y lleva más su régimen a un autoritarismo, ¿no? Sí, hablamos ayer bastante con Florencia sobre estos últimos decretos del espionaje cibernético, de espiar el ciberpatrullaje. El ciberpatrullaje, de estar un decreto que habilita a la policía a perseguir, a hacer seguimiento de los ciudadanos a partir de lo que expresan en las redes sociales. Así es. Como esta nueva división de la policía que hace eso, que también autoriza requisas, autoriza... Bueno, ayer a los ómnibus que llegaban, los que querían llegar a la capital federal, se los paraba en la autopista y era eso, se les pedía documentación a los choferes, bueno, muchos directamente no pudieron llegar, ¿no? Inclusive se dio hasta una situación
casi ridícula, de un grupo de escolares, 2 colectivos de niños que iban a conocer el planetario en los transportes escolares anaranjados, y eran niños los que iban arriba y también quedaron demorados ahí en uno de los accesos a la capital. Claro. Y entonces tenemos un poder ejecutivo nacional que cada vez más se arroga las facultades de otros poderes desde que inició, ¿no? El poder legislativo, el poder judicial. Esta decisión de la Corte, y hay que volver, digamos, sobre una causa que no tiene sustento probatorio. Yo también ayer veía, o por ahí por las redes, veía un recorte de Hugo Alconadamón que justamente decía esto, que del diario de la Nación, periodista del diario de la Nación, no puede dudar, que dice, mirá, acá la relación entre Lázaro Báez y la familia Kirchner no está probada en ningún lado. Entonces, bueno, si hay mucha gente que está convencida de que... En realidad quedó a un costado el tema de la asociación ilícita, quedó comprobado que no formaba parte. Por lo que se la condena es por no haber estado al tanto de lo que hacían los gobernadores con el dinero que ella le enviaba. Claro, sí. Sí, asociación ilícita implicaba más pena e implicaba meterse con un tipo penal que en Argentina hay gran parte de la doctrina jurídica que plantea que es inconstitucional, porque es un delito sin un hecho tipificable adentro, es un delito de delitos, y eso no puede ser, ¿no? Pero, a ver, el fiscal Luciani también desnuda su postura, ¿no? Porque él pide la prisión efectiva, no hay un ensañamiento, claramente. Y uno dice, bueno, pero es fiscal. Bueno, pero en Argentina el Ministerio Público Fiscal también tiene que ser imparcial, no es como en Estados Unidos, ¿no? Nosotros tenemos otro sistema. Y él claramente no lo ha sido. Acá lo único que falta para que esto, digamos, se desarme por completo, es que efectivamente aparezca algo que vincule a los jueces con el poder político, ¿no? Que una eso. Como dice Alconadamón, no aparece nada que una a Báez con Cristina, después de todo lo que pasó con la familia Kirchner. Lo único que falta para que se caiga del todo esto es eso. Pero mientras tanto, vamos a tener a la líder del partido político opositor, a la líder del movimiento político más importante de la historia de la Argentina presa, y por ende una presa política. Una causa muy floja de papeles, sin pruebas claras y con un voluntarismo, más bien, ¿no? Ahora, ¿qué perspectiva? Hasta ahora decíamos, bueno, la gente, teníamos la encuesta de Subán Córdoba que decía un 56% de la gente dice que no quiere votar a Milei, pero del otro lado no hay nada. ¿Empieza a haber algo? ¿Hay algo del otro lado? ¿O es una multitud, un pueblo sin una conducción clara? ¿Cómo se realinea la gente que debería conducir o proponerle algo a toda esa gente que salió por tantos motivos como lo expresaban ante las cámaras de televisión? Proponerle algo a toda esa gente. El nada del otro lado me parece que llevaba la pregunta por la existencia del peronismo, ¿no? Está demostrado que está. Y está demostrado que está, que vive. Inclusive acompañado por otras fuerzas. Exacto. Casi extrañamente, ¿no? Que históricamente eso no se había dado. No. Sí se dio históricamente este tipo de situaciones. E históricamente el peronismo, como decíamos al principio, ha sobrevivido a este tipo de situaciones. Está en su génesis, ¿no? Está en su génesis la prisión de Perón y la gente en la calle pidiendo por su liberación, ¿no? Y hay otro momento de la historia, a ver si podemos empezar a armar algo para contestar esta pregunta, Sergio. Hay otro momento de la historia que se encarcela a un presidente con prisión domiciliaria en la quinta de Gostanian, en el año 2001. Se lo detiene a Carlos Menem. Carlos Menem, sí.
por el contrabando de armas a Ecuador y a Croacia y por la voladura de Río Tercero. Así es. En 2001 también hubo el megacanje, un proceso muy similar al acuerdo con el FMI que ha hecho este gobierno hace poco tiempo. Bueno, lo hizo Sturzenegger, que sigue siendo parte del gobierno, el que tiene la motosierra en la mano. Con un plan económico cada vez más endeble. A ver, Sergio, economista con el que hables, y sobre todo si vos escuchás ortodoxos, afirman esto: el plan económico está cada vez más frágil. Lo de ayer, este 18 de junio, también conspira contra eso, en el sentido de que al haber peronismo hay alternativa. No sabemos de qué forma va a tomar esa alternativa, pero hay. Y esa es una gran diferencia con lo que pasaba en 2001. Traigo el 2001 porque hay elementos, ¿no?, de la historia que remiten. Incluso la situación internacional. En 2001 es el atentado de las Torres Gemelas. Y Estados Unidos lanza su ofensiva militar. Un Estados Unidos mucho más poderoso del que hay ahora, ¿no? O sea, hoy estamos viendo todos los días cómo es bombardeado Israel en su territorio. Israel es el aliado directo de Estados Unidos. Como Estados Unidos tiene, como charlábamos la vez pasada, problemas internos gravísimos. Sí, movilizaciones tremendas contra la política migratoria. Un presidente que evidentemente es frágil o está perdido en el lugar en donde está y dice peleado cosas a veces. Con Elon Musk, por ejemplo, con alguien que era una de las figuritas que tenía para mostrar en su equipo de gobierno. Y con una política internacional muy errática, a veces contradictoria. No queda claro si va a entrar a la guerra, en qué momento lo va a hacer, de qué manera, si van a atacar los refugios militares en donde supuestamente está desarrollando armas nucleares Irán. Bueno, hay un escenario internacional que también es diferente, ¿no?, al que teníamos hace 24 años. Hay un escenario con una declinación del poder imperial norteamericano mucho más profunda. Y este gobierno, como aquel, el de la Rúa, aliado a ese poder internacional, imperial, occidental. Con una composición, como vos decís, muy diferente, con China erguida y con los BRICS, fíjate vos, ocupó el lugar que estaba casi asignado a Argentina, México. Claro. Sí. Ingresa a ese grupo de naciones que son, en cuanto al número de habitantes, la mayor población mundial. También ingresa Vietnam. A ver, me parece a mí que lo más gráfico en todo este contexto es una expresión bastante popular, que es patearon el hormiguero, ¿no? ¿Y por qué patearon el hormiguero, Sergio? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué presa Cristina? Uno se podría preguntar. ¿Para qué? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a la Corte Suprema? ¿De qué le sirve al Gobierno Nacional? ¿De qué le sirve a algún sector de la política que Cristina esté presa? ¿De qué le sirve a la ciudadanía que está en contra de Cristina que Cristina esté presa? Bueno, hoy debe ser lo que se están preguntando, porque no sé, creo que también otra frase, vos dijiste patearon el hormiguero, yo digo el tiro por la culata, porque no sé si calcularon esto que pone el diario hoy. Lo despertaron en realidad, dice, al pueblo. Claro, y Clarín habla del 17 de octubre en la tapa. O sea, si vos lo lees, más allá de que dice no lo tuvo, está diciendo el 17 de octubre, ¿no? No está comparando. O sea, tiene un problema. Yo quiero introducir ahí un concepto más y hacer una aclaración. Freud hablaba de que hay 3 profesiones imposibles: gobernar, educar y analizar. Nosotros a lo largo de la historia en la Argentina hemos visto la búsqueda incesante de terminar con una expresión política como es el peronismo. Hace más de 70 años, y ese ha sido el discurso con el cual llegó Milei al poder también.
Tenemos 70 años, después lo sumó al radicalismo, al irigoyenismo, ¿no? Es decir, 100 años de fracasos. Y no se ha logrado eso. Es decir, che, la política es algo imposible, el gobernar es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque hay un lugar en donde eso se te escapa, en donde vos no podés controlar todo y en donde, en definitiva, implica siempre la convivencia, el encuentro, el diálogo con el otro, el que eso te transforme, el encuentro con lo diferente, ¿no? Ni Nixon pudo en Estados Unidos cuando quiso controlarlo todo. Claro. Y yo te digo, a mí ese históricamente me ha parecido un rasgo maravilloso del peronismo. Porque el peronismo siempre se sabe de algún modo fallido, ¿no? Siempre me dio esa impresión. Y yo te digo, yo soy peronista, yo me siento peronista, pero me siento peronista sobre todo por eso, por decir, che, mirá, en el buen momento, en el mal momento, esto siempre nos sobrepasa, la política siempre es algo novedoso, ¿no? Y siempre hay algo nuevo por nacer, que es lo que me parece empezó a ocurrir ayer, ¿no? No sabemos qué es eso nuevo que va a surgir, no sabemos si Cristina va a volver a ser presidenta. Ayer yo creo que también se instala esa pregunta. ¿Cómo se va a sostener esto? ¿Lula va a venir a visitarla? ¿Va a venir a Argentina Lula solo para visitarla a Cristina? No, Lula va a ser el primero, hace la punta. Yo creo que después va a ser un desfile incesante. Creo que esto de ayer se va a multiplicar con la visita de... no sé si escuchaste lo que dijo el juez español, el ex juez español Baltasar Garzón en sus redes sociales. No sabe, creo que no solo que lo despertaron al pueblo, sino que han armado una nueva alternativa ellos mismos con esta decisión. Yo tengo la presunción de que hay gente agarrándose la cabeza. Mira lo que hicimos. Sí, yo creo que también, pero eso también es una preocupación, porque también esta gente con todas estas políticas de control, estas políticas de persecución, estas políticas de que el Poder Ejecutivo cada vez toma más funciones y se vuelve cada vez más autoritario, se van a desplegar frente a eso, ¿no? Lo hemos visto en otros momentos de la historia argentina. La proscripción, el encierro, la persecución. Esperemos que eso no tenga lugar ni tenga fuerza, pero sí lo que me parece que habilita lo de ayer es: el peronismo no está muerto, hay una fibra peronista, una fibra que se ha tocado con la detención de Cristina. Eso indudablemente ha generado esta salida de tanta gente a la calle. Y tan diversa y con motivos diferentes expresados, como decía, ante los medios. Cada uno iba por alguna cosa, por algún tema que le surgía en la mente, en el recuerdo. Y no sabemos a qué va a derivar esto, ¿verdad? No sabemos si esto va a derivar en una unidad del peronismo y en una victoria del peronismo en octubre, en las elecciones de medio término, en las elecciones legislativas. No sabemos tampoco cómo eso se va a expresar a nivel más local, a nivel provincial. Lo que sí sabemos ahí es que esa fibra del peronismo no solo que no está muerta, sino que se sigue reactivando, incluso con más o con la misma potencia de otros tiempos. Sabemos que el peronismo de Córdoba ha sido incapaz, hoy el Partido Justicialista de Córdoba, de tomar una postura acorde a esa historia del peronismo. Y en ese contexto, hay mucho por verse, ¿no? Hay mucho que está por verse. Pero sin lugar a dudas, esa política de lo fallido, esa política imposible en definitiva, esa política en las calles,
del país con la mayor capacidad de movilización del mundo, como es el nuestro, está más viva que nunca. Y eso, a quienes nos gusta la política, a quienes en algún punto nos sentimos peronistas, nos hace ponernos contentos. Y bueno, y detuvieron a la principal líder de la oposición. Está presa la principal líder de la oposición. Jorge. En esa contradicción se resume gran parte del ser argentino, me parece a mí. Jorge, gracias por el análisis, por sembrarnos dudas, por interpelarnos, por ponernos a pensar acerca de lo que pasó en los últimos meses, lo que pasó ayer y lo que se viene a imaginar. Gracias por la presencia de cada jueves. Por favor, gracias a vos, Sergio, el equipo.